Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. El día de hoy vas a aprender todo lo que necesitas saber de la expresión genética. Como su nombre lo dice, la expresión genética es el proceso que se lleva a cabo para que los genes que están inscritos en el material genético se expresen y formen proteínas. Recuerda que para que se forme una proteína, primero tiene que existir ADN. Después tiene que transformarse o tiene que formarse ARN a través de un proceso que se le conoce como transcripción. Y nosotros, una vez teniendo ARN, podemos pasar a tener una proteína a través de un proceso que nosotros llamamos traducción. ¿Vale? De ADN a ARN, transcripción, y de ARN a proteína, traducción. No lo olvides. Aquí abajito tienes un pequeño esquema a manera de recordatorio de la estructura del ADN. Si te das cuenta, del lado izquierdo tenemos el ARN y del lado derecho tenemos el ADN. Como su nombre lo dice, el ARN tiene una sola cadena. Si te das cuenta, ve, el ARN es una sola cadena. Mientras que el ADN son dos cadenas. ¿Ya viste? ¿Qué otra cosa es importante? Por si no te habías dado cuenta, tienen las mismas bases nitrogenadas, a excepción de una. El ADN tiene timina, mientras que el ARN no tiene la capacidad de poner timina. Tiene la capacidad de poner en lugar de timina una base nitrogenada llamada uracilo. ¿Vale? No lo olvides, eso es importante. Hay tres tipos de ARN principales, no son los únicos, pero son los principales que vamos a abordar en este video. Tenemos al ARN mensajero, al ARN ribosomal y al ARN de transferencia. ¿Vale? Algo que me gustaría enseñarles o recordarles antes de pasar a la siguiente parte es que todas las bases nitrogenadas se aparean entre sí. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está? Aquí está. Todas las timinas, te lo estoy marcando en negro, se unen con todas las adeninas, mientras que todas las guaninas se unen con todas las citosinas. En el ADN pasa eso. Y en el ARN, recuerda que como es solamente una cadena, pues se tiene que unir igual, cumplir la misma regla. Guanina con citosina y adenina con uracilo. ¿Vale? Ahorita más abajito te voy a explicar y vas a entender el porqué de estas uniones. Aquí abajito tienes igual un pequeño esquemita de la estructura del ADN. Recuerda que el ADN son dos cadenas que corren en sentido antiparalelo y que están súper enrolladas. ¿Vale? Tienen carga negativa por los grupos fosfato. Si te das cuenta, ahí hay unos numeritos, 5, 3, 3 y 5. Están remarcados, bueno, encerrados en rosa. Esos numeritos significan el sentido en el cual corre el ADN. Estos de abajito, el simbolito es prima. 5 prima, 3 prima, 3 prima, 5 prima. Uno corre de 5 a 3 y el otro corre de 3 a 5. Ya te diste cuenta, uno va de ida y el otro va de regreso. Eso quiere decir que las cadenas son antiparalelas. Aquí en rosita, en medio de los cuadritos, tienes a los puentes de hidrógeno, por arriba tienes a una cadena y por abajo tienes a otra cadena de nucleótidos. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa y cómo es que se forma una proteína a través del ADN? Primero, en todo esto quiero que sepas que es ADN. ADN. Lo que pasa es que el primer paso, lo primero que tiene que ocurrir, es que ambas cadenas de nucleótidos que están unidas entre sí, formando la doble cadena, se rompan. Se tienen que separar esas dos cadenas. Esto se hace gracias a las enzimas topoisomerasas. Hablamos de ellas en el anterior video. Separan y desenrollan en grados el ADN para permitir que se den procesos como la transcripción. Entonces el primer paso
es que estas cadenas se tienen que separar. Aquí, si te diste cuenta, ya están separadas. Después, ¿qué es lo que pasa? Una vez separadas las cadenas, va a llegar una enzima muy importante que tú estás viendo en color amarillo, llamada ARN polimerasa. ¿Vale? ¿A dónde llega? Llega al sitio donde la topoisomerasa actuó. O sea, llega al sitio donde el ADN está abierto. O sea, las cadenas están separadas. ¿Dónde se une la ARN polimerasa? Se une a un sitio específico que te estoy marcando en una bolita rosa, llamada promotor. ¿Vale? El ARN polimerasa se une a esta zona promotora, a este promotor, y le marca el inicio de la zona de transcripción. Recuerda que la transcripción es el paso de ADN a ARN. ¿Qué es lo que pasa? La ARN polimerasa elige a una de las dos cadenas para transcribir, ya sea que elija a la de arriba o ya sea que elija a la de abajo. En este caso de la ilustración se eligió a la cadena de abajo. Haz de cuenta que aquí es una adenina, aquí una guanina, aquí una citosina, timina y adenina. Haz de cuenta. Son las bases nitrogenadas, los nucleótidos. Siguiendo la ley de apareamiento, nosotros quedamos que la adenina siempre se une con timina y guanina con citosina. ¿Vale? Esa es la ley. Pero acuérdate que en el ARN no existe la timina, sino existe el uracilo. Entonces, la ARN polimerasa toma a alguna de las dos cadenas que ya fueron abiertas por la topoisomerasa y las elige para formar un complemento entre ellas. En este caso eligió la cadena de abajo y va a formar un complemento con las bases nitrogenadas de la cadena de abajo. En este caso, la adenina, acuérdate que se une con la timina, pero como no hay timina, uracilo. La timina se une con la adenina, la citosina con la guanina con la citosina y la adenina con el uracilo. Entonces toda esta molécula que tú tienes aquí, déjame marcártela en negro. Toda esta molécula que tú tienes aquí en color rojo y remarcada, enrollada en negro, es el ARN, ¿vale? Por eso te lo marqué aquí. Entonces lo que hace básicamente la ARN polimerasa es que llega al lugar donde ya fue abierto el ADN y comienza a agregar bases nitrogenadas y nucleótidos correspondientes al complemento de la cadena que se eligió para transcribir. Ya te diste cuenta qué es lo que ocurrió. Este mismo proceso pudo haber ocurrido aquí arriba si se elegía la cadena de arriba para transcribir, pero en este caso ocurrió la de abajo por el ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros después tenemos el ARN como esta forma, ¿vale? Acá como esta forma de aquí, que está abajito. El ARN es una molécula grande, bastante grande. Lo que tiene que hacer es que tiene que modificarse para que llegue a sus diferentes destinos. Si te das cuenta, el dibujito de abajo de ARN tiene dos letras, una I y una E. Lo que pasa es que todas las bases nitrogenadas y todos los nucleótidos tienen la capacidad de codificar hacia una proteína o no codificar hacia una proteína. Las bases nitrogenadas que codifican se les llaman exones. Por eso ves la letra E. Exones. Y todas las bases nitrogenadas, nucleótidos que no codifican hacia proteínas, se llaman intrones. Intrón. ¿Vale? Entonces el ARN, una vez que se forma gracias a la ARN polimerasa, está lleno de intrones y de exones. Lo que tiene que pasar es que el ARN tiene que eliminar todas aquellas moléculas que no codifican hacia proteínas y por ende se eliminan, ¿cuáles crees? Pues los intrones. Entonces se eliminan los intrones. ¿Y qué nos queda? Nos queda un ARN con puros exones. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa con este ADN? Este ADN se tiene que seguir modificando
para que ahora sí pueda salir a ' destinos. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdate que igual, extremo 3', 5'. En el extremo 3', una vez que ya se eliminaron los intrones, siempre de los siempre, se añade esta pequeña colita que tú ves aquí, en amarillo. Esa cola se llama cola de poliadeninas, ¿vale? Son muchas adeninas que están unidas al ARN para protegerlo. ¿De qué lo protegen? De la degradación por muchas enzimas. Entonces es importante. Mientras que en el extremo 5 se le añade un pequeño capuchón, un pequeño gorrito, que igual lo protege de todas las enzimas que puedan degradar este nuevo ARN. ¿Qué pasa después? Bueno, este ARN tiene 3 procesos principales. Bueno, 3 lugares principales de exportación. Ya sea que forme un ARN mensajero, ya sea que forme un ARN de transferencia, o ya sea que forme un ARN ribosomal. Vamos a empezar por el ribosomal. Como su nombre lo dice, es un ARN de los ribosomas. Entonces, ¿a dónde va a ir a parar? Pues obvio, a los ribosomas. El ARN de transferencia, ¿qué crees? También va a parar a los ribosomas. Mientras que el ARN mensajero es el que sale hacia el citoplasma, hacia el citosol, y es el que codifica a la proteína como tal. Acuérdate, el ARN mensajero es el que forma la proteína. Va. Pasamos aquí abajito. Y es la última parte. Tenemos aquí a nuestro ARN mensajero. ¿Va? Aquí en color morado nosotros tenemos a nuestro ribosoma. El ARN mensajero, acuérdate que sale del núcleo y va a parar a los ribosomas. En la clase de retículo endoplásmico y aparato de Golgi hablamos acerca de que todo el ARN mensajero va para los ribosomas para formar una proteína. Ahora sí puedes entender de dónde sale el ARN mensajero si es que ya viste ese video. Entonces, el ARN mensajero llega al ribosoma y en el ribosoma hay una pequeña estructura, esta verdecita que tú ves aquí. Ese es el ARN de transferencia. ¿Qué es lo que pasa? Pasa algo muy curioso. Conforme el ARN mensajero va entrando hacia el ribosoma, en específico el ARN de transferencia, comienza a leer paquetitos de 3 nucleótidos. Empieza a leer paquetitos de 3. Haz de cuenta que aquí son adenina, uracilo y timina. No, adenina, uracilo y guanina. Ajá. Entonces el ARN de transferencia, este es el ARN de transferencia, comienza a leer paquetitos de 3 nucleótidos. Y cada paquetito o cada combinación de letras forma un aminoácido. En este caso, siempre de los siempres, el primer aminoácido de todas las proteínas humanas es la metionina. Y es AUG. Adenina, uracilo, guanina. ¿Vale? Pero puede haber adenina, guanina. Puede haber muchas combinaciones que pueden dar diferentes aminoácidos. Entonces, una vez que el ARN de transferencia lee este paquetito de 3 nucleótidos, el paquetito se llama codón, no lo olvides, se forma o se transfiere un aminoácido. El aminoácido es el que está en color rojito. Por eso se llama ARN de transferencia. Porque una vez que el ARN de transferencia lee al codón, se transfiere un aminoácido para formar una proteína. Entonces, aquí se empiezan a acumular varios aminoácidos gracias a varios codones. ¿Y quién crees que es el que los une? El que forma realmente la proteína. Bueno, pues el ARN ribosómico o ribosomal. El ARN ribosómico es el que se encarga de unir todos los aminoácidos y formar una proteína. Este es el proceso final de todo y cómo comienza con el DNA, el ADN, pasa a ser ARN y posteriormente pasa a ser proteína. Si tienes alguna duda, por favor escribe en los comentarios. Espero te haya servido. Cuídate mucho.